cual las manchas que hay en él. El malhechor se convirtió clavado en una cruz, y él vio la fuente y se lavó creyendo en Jesús, creyendo en Jesús, creyendo en Jesús. Él vio la fuente y se lavó creyendo en Jesús. Y yo también, mi pobre ser, allí logré lavar la gloria de su gran poder. Me gozo en ensalzar, me gozo en ensalzar, me gozo en ensalzar la gloria de su gran poder. Me gozo en ensalzar eterna fuente carmesí, raudal de puro amor. Se lavará por siempre en ti el pueblo del Señor, el pueblo del Señor, el pueblo del Señor. Se lavará por siempre en ti el pueblo del Señor. Hay una fuente sin igual de sangre de Emanuel, en donde lava cada cual las manchas que hay en él, que se sumerge en él, en donde lava cada cual las manchas que hay en él. Es el himno 98 y realmente nosotros hemos sido lavados y limpiados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esa sangre la cual derramó por nosotros y nos ha dado la salvación. Hizo un gran sacrificio por todos nosotros para que también así esa palabra pueda trabajar en nuestras vidas. Y es lo que debemos llevar hacia el mundo entero. El evangelio mismo de que Jesucristo murió por nuestros pecados, que por su sangre hemos sido lavados y limpiados. Vamos a cantar un himno más, vamos a cantar el himno número 474. Himno 474, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado, el Rey de Gloria me ha transformado, el Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado, la vida vieja ya he dejado, la vida vieja ya he dejado. No vuelvo atrás, no
vuelvo atrás. Sí, hasta aquí con la alabanza. Sí, buenas tardes, hermanos. Vamos a orar al Señor. Vamos a inclinar nuestros rostros en esta tarde. Señor Padre, gracias le damos, Señor, en esta tarde, Señor. Por su gracia, Señor, nosotros estamos aquí en la iglesia, Señor. Por su misericordia, Señor, nosotros podemos compartir el Evangelio, Padre. Señor, le agradecemos mucho, Señor, porque usted todo, Señor, cada día, Señor, se acuerda, Señor, de cada uno de nosotros. Todos los días, Señor, usted está cuidándonos, Padre. Ya sea, Señor, a cada uno de nosotros o también a nuestra familia, Señor. Está guardando sus vidas, Señor. Con su palabra, Señor, está alimentando a cada uno de nosotros, Padre. También permita, Señor, que muchas personas, por favor, Padre, están, Señor, sin escuchar este Evangelio. Están, Señor, ni siquiera recibir su Evangelio, Padre. Señor, le pedimos misericordia por aquellas personas, Padre, para que escuchen un día el Evangelio, Padre. En esta tarde también le pido, Señor, por aquellos hermanos, Señor, que no llegan, Señor. Usted pueda, Señor, por favor, darles un corazón, Señor, de valorar la palabra, Señor. Esta tarde, Señor, también bendiga, Señor, al expositor, Padre, que nos estará compartiendo su palabra, Señor. Usted dirija su vida también, Señor, dirija, Señor, su corazón. Usted mediante él, Señor, estará compartiéndonos su palabra, Padre. Estamos muy agradecidos, Padre, porque una vez más, Señor, usted nos da su palabra, Señor. Gracias, Señor, por darnos este tiempo para poder escuchar su palabra, Señor. Así oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, en esta tarde, entonces, continuando el programa, vamos a tener presentaciones, vamos a tener al coro Nueva Alegría y en esta tarde también nos estarán alabando la alabanza 409, oh que amigo nos es Cristo. Entonces yo invito también, ¿no?, a los hermanos, a las hermanas del coro Gracia, del coro Nueva Alegría, perdón. Entonces hasta que puedan ingresar. Si la verdad en este tiempo nosotros con mucha alegría podemos participar a la iglesia. Por eso también invitar a nuestros familiares, ¿verdad? Porque según la palabra de Dios sale, ¿no? Dice, hay una palabra, una promesa de Dios, ¿no? Tú y tu casa serán salvos, dice, ¿verdad? De nuestra familia también faltan muchos, ¿sí o no? Sí, muchos faltan. Por eso nosotros invitando, ¿no? Invitando, mostrando el corazón de la iglesia, podemos compartir el Evangelio a nuestra familia. Porque de verdad el tiempo es corto, ¿sí o no? El tiempo es corto. Cualquier momento, cada uno de nosotros, no solamente nosotros, las personas que no han recibido la salvación también van a dejar este mundo. Entonces, cualquier momento, le llega la enfermedad, ¿sí o no? Si no es por una enfermedad, por un accidente. Entonces, ¿qué hacemos? Aunque muchas veces tenemos plata, tenemos mucho dinero, hay buenos médicos, pero si Dios llama, llama, ¿sí o no? Entonces, por eso es muy importante que nosotros podamos compartir el Evangelio a nuestra familia, también a nuestros vecinos, ¿no? No vayan a decir, yo estoy enojado con mi vecino, no le voy a compartir. No, ¿qué nos demuestra la iglesia? Compartir el Evangelio a todos nosotros. Si puede pasar el coro Nueva Alegría, por favor. Por eso nosotros tenemos que tener el corazón de la iglesia para poder hablar la palabra de Dios, ¿no? Para que nuestra familia pueda recibir la salvación también. Entonces invitamos al coro Nueva Alegría. Vamos a recibir con un fuerte aplauso, hermanos.
Sí, muchas gracias. Vamos a dar un aplauso más al coro Nueva Alegría. Sí, continuando con el programa, entonces en esta tarde vamos a ver un video del Campamento Mundial de Corea, hasta mientras que puedan preparar. Sí, también Pastor anunció, ¿no?, acerca de los seminarios por zona. Eso es muy importante, ¿no?, también que nosotros podamos participar también, ¿no? Entonces, adelante, hermano. I'm from Germany. Je viens du Bénin. Ya somos Makedonia. I'm from Ghana. Kami ay mula sa Pilipinas. We are from Fiji. We're from America. 한국에 오신 것을 환영합니다. Sí, continuando con el programa, entonces en esta tarde vamos a invitar a Pastor Rubén para que nos pueda compartir la palabra del Señor. Entonces, hasta mientras que pase. Si esta mañana estábamos escuchando, ¿no?, acerca de los seminarios por zona. ¿Ya están organizando algunos hermanos? Sí, hay que preparar, ¿no?, seminario por zona.
porque es muy importante para que los vecinos, también nuestros familiares, los sobrinos, los tíos, todos, ¿no?, tienen que recibir la salvación. Por eso muchas veces nosotros, ¿qué hacemos? Somos como egoístas. Solamente recibimos nosotros el Evangelio y el resto, nada que ver. Eso es egoísmo. Porque según la palabra de Dios dice, Dios nos dio el Evangelio, un tesoro, ¿no? Un tesoro. ¿Para qué nos dio? ¿Para guardar o para repartir? Para repartir. Entonces tenemos que compartir, invitar. Por eso cada seminario de cada zona, ¿qué tiene que hacer? Lleno de invitados, ¿verdad? Lleno de invitados tiene que estar. Por eso es muy importante nosotros también que podamos orar al Señor. Dios mismo va a trabajar en cada uno de nosotros. Cada célula tiene que estar lleno, ¿verdad? Amén. Sí, tiene que estar lleno. Entonces vamos a invitar, Pastor Rubén, vamos a compartirnos la palabra de Dios. Buenas tardes, hermanos. Sí, ¿cómo están? Bienvenido. ¿Esperaron mucho? Ya, vamos a compartir esta tarde. Saquen sus Biblias, ¿sí? Saquen sus Biblias. Bien, vamos a buscar el libro de Segunda Reyes. Segunda Reyes. Segunda Reyes. Capítulo 7. Segunda de Reyes, capítulo 7. ¿Lo tienen? Desde el versículo 1 vamos a leer. Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina 1 siclo, y 2 seahs de cebada 1 siclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros y estrépito, ruido de caballos y estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros: he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, y tomaron de allí plata y oro, vestidos, y fueron y lo escondieron. Y vuelto entraron en otra tienda, y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien.
hoy es día de buenas nuevas y con nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Viniendo pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios, y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey, y se levantó el rey de anoche y dijo a sus siervos: yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo, diciendo: cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo: tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel que ya ha perecido, y enviemos y veamos qué hay. Tomaron pues 2 caballos de un carro, y envió el rey al campamento de los sirios, diciendo: id y ved. Y ellos fueron y los siguieron hasta el Jordán, y he aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres de los sirios habían arrojado por la premura, y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido 1 seah de flor de harina por 1 siclo y 2 seah de cebada por 1 siclo, conforme a la palabra de Jehová. Ya. Hasta versículo 16 hemos leído. Y ahora también hay dificultad, situación, ¿no?, en nuestro país también. Y a causa de eso también hay problema también en la vida personal de nosotros, en el negocio, en la familia. Y todo eso también afecta inclusive a matrimonio, hijos, así está afectando. Y en la Biblia también está escrito, ¿no?, como grandes situaciones vino. Acá, por ejemplo, hemos leído, en ciudad de Samaria vino gran hambre, gran hambre. ¿Por qué motivo viene esa dificultad? ¿Por qué creen que vienen situaciones difíciles? Muerte, hambre, enfermedad. ¿Por qué creen que viene? ¿Cómo? Ya, vamos a ver aquí. Ya, ¿por qué vino este hambre? Segunda Reyes, capítulo 1. Segunda Reyes, capítulo 1. Versículo 6. Segunda Reyes, capítulo 1, versículo 6. Ellos le respondieron: encontramos a un varón que nos dijo: id y volveos al rey que os envió, y decidle: así ha dicho Jehová, no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón. Por tanto, del lecho en que estás no te levantarás, de cierto morirás. Ya, ahora otra parte, capítulo 3, versículo 2. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho, pero se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. Ya, aquí salen maldades, 2 maldades que hizo
rey de Israel, una de esas maldades. Rey Ocosías, en lugar de buscar a Jehová, dice que había buscado a Baal-zebub, dios de Ecrón, ídolo abominable, contrario a Dios. Por eso Dios exhortaba: no hay Dios en Israel, le decía, no hay Dios. ¿Por qué tú fuiste a Baal-zebub? ¿Cuál es el pecado delante de Dios? Ya vamos a buscar otra parte también, aquí en el libro de Jeremías. Busquemos libro de Jeremías. ¿Por qué Dios se enoja y manda situaciones en nuestra vida en este tiempo? Jeremías capítulo 2, Jeremías capítulo 2, versículo 3. Porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. 2 males ha hecho pueblo de Israel. El pecado que normalmente nosotros cometemos, ¿sabe qué es? No es estafar, no es hablar malas palabras, no es mentir, robar, no. Pecado más grave es, como sale aquí, me dejaron a mí. Dejaste a Dios, dejé a Dios. Por eso situaciones difíciles vienen. Dejaron a Dios y luego cavaron para sí cisternas rotas. O sea, optaron una forma de vida que aparentemente le va a sustentar, le va a dar la solución. Eso es como una cisterna rota. No te preocupes, ya, aunque hemos dejado a Dios, pero vamos a sustentarnos, vamos a dar solución. Así hagamos y vamos a solucionar. Esa solución que nosotros pensamos es como una cisterna rota. ¿Qué es cisterna rota? Una cisterna está rota. Entonces quieres llenar agua, llenas y llenas y llenas. ¿En algún momento se va a llenar? Nunca. Porque está roto. ¿Por qué no se llena? ¿Por qué? Está roto, por eso, fíjate, está roto. No, voy a seguir llenando. Nunca va a llenar. Por eso, las formas, las maneras fuera de Dios que nosotros calculamos y optamos, eso es como una cisterna rota. Hagamos de esta manera, va a llenar. Hagamos de otra manera, vamos a salir de esta dificultad. Hagamos de otra manera, vamos a solucionar. Eso es igual que llenar agua en una cisterna rota. Entonces, ¿cuál es la solución? Volvernos a Jehová. Volvernos a Dios. Volvernos a la palabra de Dios. Amén, hermanos. ¿Cómo está usted? ¿Está queriendo llenar su cisterna rota? Nunca va a llenar. Isaías, vamos a buscar qué dice Dios. Isaías capítulo 44. ¿Qué dice Dios? Mire lo que dice Dios. 44, 21 y 22 vamos a leer. Acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel,
porque mi siervo eres, yo te formé, siervo mío eres tú. Israel, no me olvides. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Acuérdate, no busques otras soluciones. No camines otro camino. Simplemente vuélvete a mí. Acuérdate de qué cosa Dios quiere que nos acordemos. Mi hijo eres tú, dice. ¿Y cómo es el Hijo de Dios? Por medio de Jesucristo, Dios nos había limpiado nuestros pecados. Por medio de Jesucristo nos había perdonado todas nuestras maldades. Así como una madre, ¿cómo lo tiene a su bebé? Cuando se ensucia con su caquita, su orín, perdón que hable así. Cuando se hace caquita, su orín, su bebé, ¿cómo limpia la mamá? ¿Más o menos? ¿Bien? ¿Mal? Bien, ¿sí o no? Bien limpiecito, porque su hijo amado. Luego todavía lo echa perfume, así. Lo lava su ropa, otro pañal nuevo, ropa nueva. ¿Por qué le ama, sí o no? ¿Para qué? Porque para eso le tuvo, para amarle. Y ese amor de madre al hijo, una soltera no tiene. ¿Quién lo tiene? Una madre cuando da a luz, Dios le da automáticamente. Porque cuando era soltera, no quiere ni limpiar la caquita de su sobrino. Pero a su hijo ya limpia, no hay problema ya. Porque Dios cambia el corazón. Dios da ese amor. Una soltera en vano puede intentar, quiero tener el corazón de mamá. No puede. Hasta nosotros sabemos limpiar bien. Dios también, cuánto más a nosotros, nos había limpiado todos nuestros pecados, dejándonos limpio. Amén. Limpio, justo, santo y perfecto. Por eso dice aquí, acuérdate de estas cosas, acuérdate de cómo yo te salvé, cómo yo te perdoné, cómo yo te limpié. De eso acuérdate. ¿Hay dificultades? ¿Hay problemas? Olvida un rato eso. Y solamente acuérdate, yo soy justo. Amén. Somos salvos. Somos hijos de Dios. Dios, sin tomar en cuenta cómo viviste, no importa, igual había limpiado todas nuestras maldades. Por ejemplo, una madre cuando su hijo se rebela, hay hijo rebelde, hijo también obediente ahí en un hogar. Entonces, al hijo obediente usted le ama más que al hijo rebelde. No, igual. Aunque es rebelde el hijo, igual dentro del corazón, aunque de este labio sale, nunca más vuelvas a mi casa. Pero en el corazón, ¿qué hace? Ay, mi hijo, te amo. Dios igual a nosotros nos ama, sin mirar nuestra condición. Acuérdate de esas cosas. Única manera para volvernos a la palabra, a la iglesia, hacia Dios, es acordarnos quién soy. Soy hijo de Dios. Acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel. ¿Por qué? Mi siervo eres, yo te formé, siervo mío eres tú, Israel. No me olvides. Eso es el corazón de Dios. No olvidar a Dios. ¿Por qué vienen entonces dificultades? Porque olvidamos a Dios. ¿Qué dice luego? 22. Isaías 44, 22. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Vuélvete a mí. Vuélvete a Dios.
porque Él te ha redimido. Él te ha perdonado. Amén. Los reyes de Israel, eso es lo que, el pecado que cometieron fue alejarse, dejar a Dios. Después vienen las consecuencias. Nosotros tratamos de solucionar las consecuencias, pero el origen de que venga alguna situación es haber dejado a Dios. Eso primeramente tiene que solucionar. Entonces todo lo demás automáticamente se va a solucionar. Un día Jesucristo dijo a sus discípulos, y de noche le dijo, cuando ya estaba anocheciendo, pasemos al otro lado del mar, dijo. De noche pasar el mar peligroso es. No hay ni luz en el mar. Cuando ya estaba anocheciendo, en ese momento Jesús dijo, pasemos al otro lado del mar. ¿Por qué no dijo de día? ¿Por qué no dijo a mediodía? O en la mañana o en la tardecita. ¿Por qué de noche? Señor, más bien mañana en la madrugada vamos, cuando ya esté amaneciendo mejor. Pero no, cuando ya estaba anocheciendo, ahí dijo Jesús, pasemos al otro lado del mar. Y los discípulos tenían miedo. ¿Y si por ahí nos hundimos? ¿Y si por ahí se levanta olas en el mar? ¿Qué vamos a hacer? Así temblando, pero Jesús nos dice, avanzaron. ¿Qué sucedió? Cuando estaban casi en el medio del mar, justamente sucedió lo que ellos no querían que suceda. Eso pasó. Te dije, así entre ellos, ¿no? Te dije, ¿por qué no nos quedamos? Ya ellos remando, así quieren solucionar, sacando agua. No hay solución. En ese momento Jesús, ¿dónde estaba? Debajo de la nave, debajo del barco. Pero ellos están procurando salvar. Jesús está en ese barco. ¿Quién tiene que salvar? ¿Jesús a ellos o ellos a Jesús? Jesús a ellos. Pero ellos ingenuamente así, queriendo apaciguar, salir de esa situación, como queriendo salvar a Jesús. En sus corazones habían abandonado a Jesús. Apenas se levanta esa dificultad, ¿dónde está Jesús? Pues rápidamente tenían que ir, pero primero ellos procuraron. Eso es el hombre. Primero nosotros procuramos. Después de cuando ya no podemos, ya Señor, por favor, soluciona mi asunto. Así también los discípulos. Yo te redimí, yo te limpié, yo te perdoné. Dios nos limpió, Dios nos perdonó. Vuélvete a mí, dice. Solamente vuélvete a mí. No hagas otra cosa. Por eso en Samaria se levantó gran hambre, hasta a punto de morir. Pero hay solución, siempre hay solución. En esa situación de hambre en Samaria, ¿sabe quién estaba? Profeta Eliseo. Dios siempre pone su siervo, pero nosotros no podemos ver. Por eso Eliseo estaba ahí. Mucha situación. Aunque hasta su rey de Israel, no pudo dar solución. Ellos también tienen límite. ¿Cuánto quiere ayudar a su pueblo? Pero no puede. Entonces, mire, ya volvemos, Segunda Reyes. ¿Por qué vienen entonces las dificultades? Por dejar la palabra de Dios, por dejar a Dios.
por dejar de creer la palabra de Dios. Ya, ¿dónde está? Segunda Reyes, capítulo 6, versículo 26. Segunda Reyes, capítulo 6, versículo 26. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó. Una mujer dice que gritó al rey de Israel y dijo: salva, rey, señor mío. El rey estaba pasando hambre, había en Samaria. Por eso, viendo al rey, ahí está nuestro rey. Rey tiene que solucionar algo. Pero cuando le dijeron: sálvanos, señor rey. ¿Rey qué dijo? Versículo 28. Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo. O sea, dos mujeres habían conversado, habían hablado en esa situación de hambre. Habían conversado de esta manera. Esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Ya. Así estaban hablando dos mujeres ante esa situación. Ya hambre, totalmente, ya, todo mareados, sin fuerza. No hay comida. Busca gavetas en la cocina, no hay alimento. Del vecino quiere prestarse, no hay alimento. No hay. ¿Qué vamos a hacer? Y afuera, ¿sabe quién está? Afuera, ¿quiénes están? Los sirios. ¿Cómo están? Bien armados. No hay cómo escapar. Lo único que pueden hacer, aguantar. Poco a poco, todo lo que habían escondido, habían ahorrado, guardado, se acabó. En esa condición estaban dos mujeres teniendo hambre. No pueden ni levantarse ya. Tengo hambre. Conversaron. Amaban a sus hijos, pero en esta condición de hambre, dos mujeres están hablando. Señora o amiga, hoy comamos a tu hijo y mañana comemos mi hijo. Así ellos hicieron ese pacto. Por hambre, la otra dijo, mirando también a su hijito, cualquier momento va a morir también. Mejor entonces, para sobrevivir, mejor comamos. Ya, aceptó. Y así cocieron, dice, cocinaron. ¿Por qué habla tan feas cosas? En la Biblia está escrito. En la iglesia debes hablar solamente: Dios nos ama, así nomás. ¿Por qué hablas tan feas cosas? Lo que está escrito en la Biblia puede pasar en nuestra vida. Comieron. Imagínense, las madres más que todo pueden sentir: ¿cómo yo nunca haría eso? No es así. Luego ya un poquito calmaron hambre y al día siguiente otra vez hambre llegó y ya ahora ya comamos el tuyo. Ya no quiso la otra, ya se escapó con su bebé ya. Por eso se quejó. Así está pasando. Cuando rey de Israel escuchó esa noticia, se quebrantó, rasgó sus vestidos, dice. ¿Cómo así mi pueblo está pasando esa situación? ¿Cuánto quiere ayudar, pero no puede? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que volverse a Jehová. Si el rey de Israel se vuelve a Jehová, Jehová soluciona. Pero vamos a ver qué hace el rey, cómo reacciona. Veamos. Versículo 30. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos
y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. El rey también se quebrantó grandemente, no puede hacer nada ya ni por su familia, ni por su pueblo. Traía cilicio interiormente. 31. Y él dijo. ¿Quién es ese él dijo? ¿Quién es ese él? El rey de Israel. ¿Qué dijo? Mira su reacción. Ante esa dificultad, gran hambre, como su pueblo está ya muriendo, matándose, hasta cocinando a sus hijos. Mire cómo reacciona. Y él dijo: así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Sabat, queda sobre él hoy. ¿Y aquí qué es eso? ¿Qué se entiende por eso? Así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Sabat, queda sobre él. ¿Qué quiere decir? Por esta situación que está pasando, este rey, ¿a quién está culpando? A Eliseo. Eliseo es culpable. ¿Cómo quiere solucionar el rey? Voy a quitar la cabeza de Eliseo, entonces se va a solucionar. ¿Cuál era la solución? Volverse a Dios, pero en contra del siervo de Dios está levantándose. ¿Qué más? Versículo 32. Y Eliseo estaba sentado en su casa. Eliseo está en su casa. El rey está en el palacio. Y Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos. Y el rey envió a él un hombre. Mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos: ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando viniere el mensajero, cerrad la puerta e impedidle la entrada. No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo. Ya el rey ya mandó matar a Eliseo desde el palacio. Pero Eliseo, ¿cómo sabe eso? ¿Está en su casa o estaba escuchando a la puerta del palacio? Dios trabajaba por Eliseo. Dios cuidaba a su siervo. Dios tiene la solución por medio de Eliseo. Pero rey de Israel, en esa situación de gran dificultad, hambre, ¿cómo debería quebrantar su corazón? Señor, yo soy ese hombre pecador, yo soy el culpable, yo te he dejado, Señor. Así debería reaccionar. Pero ¿quién es culpable de que mi pueblo esté pasando hambre? Él. Eliseo es culpable. Así reaccionó. Cuando alguna situación pasa, alguna dificultad viene, ese corazón se levanta. ¿Quién es culpable? Él, ese hermano, es culpable. Mi esposo es culpable. Mi esposa es culpable. Siervo de Dios es culpable. Así se levanta. La iglesia así nos usa, nos utiliza tanto, por eso es culpable. Está reflejando nuestro corazón. ¿Quién es culpable? Rey de Israel tenía que golpearse el pecho. Yo soy culpable, Señor. Entonces Dios iba a dar su gracia. Por eso, ya finalmente, capítulo 7, versículo 1 dice: dijo entonces Eliseo, dijo, ahora está trabajando, ahora sale, vamos a escuchar qué es lo que piensa Dios. Hasta ahorita hemos escuchado cómo procedía el rey de Israel ante esa situación, equivocadamente.
Versículo 1, dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seas de cebada un siclo, a la puerta de Samaria. Ahí está la buena noticia de parte de Dios. Pero el rey de Israel, el pueblo, mirando la situación, totalmente olvidaron, totalmente ellos están quebrantados. Y el rey, en vez de humillar, imagínense, más enaltecido. No, Dios dijo: mi pueblo sufre. El rey enaltecido. Vamos a dar solución. Por medio de Eliseo habló: ya no se preocupen, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo. O sea, mañana va a haber alimento, está diciendo. Pero recién, ¿cómo? Ayer, hoy nomás estamos pasando gran dificultad. ¿Cómo es que mañana va a haber solución? Dios dijo. Nosotros entonces, ¿qué tenemos que hacer? Amén, Señor, porque estoy pasando hambre. Familia, hijo, pueblo, aguantemos hasta mañana. Eso es creer en Dios. Pero ¿qué decía? Mire, versículo 2. Aquí sale otra vez el corazón del rey. Versículo 2. Y un príncipe, sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ellos. Otra vez sale contrario a la palabra, contrario a la solución. Dios ya dio la solución. Hermanos, pueblo de Samaria, no se preocupen. Una cosa nomás hagan. Una cosa nomás. ¿Qué cosa? Eliseo dijo claramente: una cosa hagan: oír la palabra de Dios. Ahí está la solución. No busques, no te desesperes, simplemente escucha. Presta tu oído para oír la palabra de Dios. Eso nomás hace. Ahí va a venir la solución. Mañana va a haber alimento. Algunos dirían: amén, Señor. Pero otros, ¿qué dirían? Tonterías, locura. Así reaccionó este príncipe. ¿Cómo va a haber alimento? Imposible. Vamos a seguir procurando. Vamos a seguir llorando. Luego, mire, ya un poquito vamos a saltar. Versículo 17. Y el rey puso a la puerta de aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada, y murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios, cuando el rey descendió a él. Aquí finalmente muere el príncipe. El rey también. No deje salir. El rey piensa que encerrando en Samaria, Dios va a traer la salvación. Pero Dios ya dijo la salvación. Encerrando en la ciudad de Samaria, Dios va a trabajar. Pero eso conforme a su pensamiento. Dios, ¿cómo está trabajando? Por medio de Eliseo está trabajando.
¿El rey qué tiene que hacer? Tiene que conectarse con Eliseo. Entonces ya se escuchó. Dice que hay alimento alrededor. Ya el pueblo ya está pensando escapar ya. Vamos a salir. Ya no podemos estar encerrados aquí. El rey escuchó eso y mandó a ese príncipe: cierra la puerta. No deje salir a nadie. Ya el pueblo decidió: vamos, salgamos. ¿Quién estaba ahí? Príncipe. No, así no. ¿Por qué está actuando así el príncipe? Su corazón totalmente separado de Dios. No, no salgan, hay muerte. Pero Dios, ¿qué? Esa muerte, ¿en qué había convertido ya? Alimento, salvación, bendición. Pero el rey y el príncipe no pueden ver. Por eso ellos, no. Ya el pueblo con toda una multitud vino, le pisaron. Debería hacerse a un lado, ¿sí o no? Pero se mantuvo. ¿Por qué murió este príncipe? Aparentemente pisaron, pero no. Por no creer la palabra de Dios. Por desechar la solución que Dios ha dado. Por eso murió. Y finalmente hubo alimento aquí, versículo 18. Aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey diciendo: 2 seas de cebada por un siclo y el seas de flor de harina será vendido por un siclo mañana a estas horas a la puerta de Samaria. Ya el pueblo salió. Pensaron encontrarse con los sirios, pero los sirios ya habían escapado. Encontraron alimento, se saciaron. Inclusive de las tiendas de los sirios, cada uno había tomado algo y vendieron. Flor de harina, vestidos. Ya encontraron la salvación. ¿Cómo se solucionó? Conforme a lo que Dios habló. Amén, hermanos. Siempre hay una solución. Cuando todo está oscuro, perdido ya, Dios tiene la solución. Simplemente escuchar la palabra de Dios. Esta mañana también nosotros escuchamos palabra de Dios. ¿Qué nos estaba hablando? Meditar en esa palabra. Así, finalmente, ya se salvaron y salieron de la dificultad. Amén. Hasta aquí esta tarde vamos a compartir. Este tiempo también, todo es normal. Nosotros también. Pastor va a viajar el día miércoles, como anunció esta mañana. Bien, antes de orar, vamos a entrar al anuncio. Tenemos la ofrenda decidida para la compra. Tenemos que hacer la ofrenda decidida para